Hola a todos, queridos amigos y amigas que nos seguís en este estudio sencillo de la Biblia. Hoy estamos en el tema 197 para estudiar el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Le damos la palabra a Francisco como cada día. Bienvenido, Francisco. Y como cada día tenemos la Biblia preparada. Hoy vamos a enfrentarnos con la mayor transgresión que realizó David en su vida y por lo que tuvo que soportar graves consecuencias. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 de este capítulo 11, que dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Los gobernantes del Asia Occidental ya estaban acostumbrados a las guerras como si fuesen niños con sus juegos. Estos enfrentamientos los realizaban en la primavera del año. El invierno era inadecuado para luchar, debido al frío y a la lluvia. También los caminos de ese tiempo eran casi intransitables y no era fácil conseguir alimentos para el ejército. Bueno, ahora viene el conflicto grave de David, mucho más grave que el que podría encontrarse cuando luchaba contra los amonitas. Vamos a leer el versículo 2, que dice así: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, ya está el enemigo utilizando la tentación por si puede caer algún incauto. David se informa de quién era esa mujer y resulta que era la esposa de Urías Eteo, un capitán admirable del ejército de David. Sin pensar en que esa mujer debía ser intocable para él, envió a buscarla, la llevaron a palacio y se acostó con ella. No hay ninguna indicación de que los mensajeros de David tomaran a Betsabé por la fuerza. Era joven y bella y no estaba libre de la tentación. Quizás fue halagada por las insinuaciones que le hizo el rey y se entregó a David sin resistencia. David no había ido a la guerra contra los amonitas porque estaba seguro de que Joab iba a vencerlos. Por otra parte, estaba ya tranquilo, porque los países de alrededor le tenían mucho respeto, debido a la fama y potencia militar que había conseguido. Asimismo, económicamente, estaba en la abundancia, por todos los bienes conseguidos en sus frecuentes victorias. Digamos que se estaba durmiendo en los laureles, como se suele decir. Se sentía muy poderoso e inteligente, pero descuidó recordar que el enemigo era mucho más inteligente que él. Claro, y en esos momentos son los que aprovecha el enemigo para lanzar el anzuelo, por si algún despistado lo muerde, y así le ocurrió a David. La conducta de David en este caso es un triste ejemplo de lo que puede ocurrir a una persona piadosa cuando abandona al Señor, aunque sea por unos momentos. El pecado de David fue seguido por un profundo arrepentimiento y por el perdón divino. Sin embargo, su cosecha del mal nubló todo el resto de su vida. Todo indica que Urías era un valeroso soldado y un hombre de carácter recto. La falta de David fue especialmente atroz, puesto que Betsabé era una mujer casada y su esposo era uno de los oficiales más nobles y dignos de confianza de David, un hombre de raza extranjera que se había relacionado con el verdadero Dios. Los problemas no cesaron, y lo podemos ver en el versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta. Entonces David comenzó a pensar en dar solución al conflicto, pensando que tenía que emplear todos los medios a su alcance. Primero decidió que, haciendo venir a Urías desde el lugar donde estaba guerreando contra los amonitas, llegaría a su casa, se acostaría con su mujer y parecería que el hijo era de Urías. Pero el plan le salió mal, debido a la honestidad de Urías.
como podemos ver en el versículo 9, que dice así: Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Bueno, David le recriminó a Urías el que no fuese con su mujer, a lo que él contestó, según dice el versículo 11. Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y ¿habría yo de estar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. A la vista del primer fracaso de David, acude a la siguiente estratagema. Invita a Urías que se quede esa noche y Urías se queda esa noche y la siguiente. David invitó a Urías a comer y aprovechó este encuentro para embriagarlo. En estas condiciones lo envió a su casa para ver si se acostaba con su mujer. Pero esta otra estratagema no funcionó, porque Urías era un hombre responsable y no entró en su casa ni embriagado, porque tenía muy claro cuál era su deber. Bueno, al final Urías volvió al frente de batalla, pero con una carta sellada de David para que se la entregara a Joab, general del ejército. En esta carta David le decía a Joab que destinase a Urías a la primera línea de combate y que no le mandase a nadie para apoyarle, según consta en el versículo 15, que dice así: y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. David se había metido en un callejón sin salida, por lo que llevó su pecado hasta las máximas consecuencias dañinas. Joab hizo lo que le dijo David, y como consecuencia mataron a Urías. Joab se imaginaba algo, porque le envió una carta a David, como dice el versículo 21, en la que le dice que Urías había muerto, pensando de que de esta forma David se quedaría tranquilo. Después de la muerte de Urías, Betsabé, la viuda, hizo duelo por su marido, según consta en el versículo 26. Y este capítulo 11 termina así: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Betsabé decidió formar parte del grupo de esposas de David. También ella participó de las consecuencias de su pecado, debido a las continuas desavenencias entre las mujeres y sus hijos. Por aclarar algo sobre la actitud de David, podríamos decir que tanto se había rebajado David que convirtió a su digno oficial en el portador de su propia orden de muerte. El valor de Urías debía pagar el precio de la transgresión del rey. David se había colocado en las manos de Satanás, el que ahora estaba determinado a llevar al nuevo monarca de Israel, como Saúl, a la ruina y a la destrucción. Pues yo tengo que añadir algo que a simple vista ha pasado desapercibido, como es la actitud de Joab, general del ejército de David, el cual no tuvo escrúpulos de llevar a Urías a una muerte ignominiosa, pues como buen general tendría que haberle dicho a David que él no enviaba a uno de sus mejores hombres a una pactada muerte criminal. Bueno, este tema ha sido un poquito largo, pero al ser tan complicado había que aclararlo para que se entendiese bien. Así que, amigos y amigas, hasta mañana, que continuaremos con el estudio de la Biblia en el tema 198. Bendiciones.